Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. El de hoy es un capítulo muy especial de nuestro podcast Eternamente Jóvenes. Es un capítulo muy especial porque, aparte de hacerlo abierto al público, que es algo que no había pasado nunca, pero que es verdad que en esta última temporada ya ha pasado 2 veces, resulta que lo estamos grabando desde una mesa redonda en el marco del proyecto de Jóvenes y la Constitución Española de 1978. Quizá algunas personas de las que estéis en la sala os preguntéis: ¿qué es esto? No tenéis ni idea. O quizá personas que lo estéis escuchando desde vuestra casa diréis: no me estoy enterando mucho, ¿qué tiene que ver la Constitución? Bien, lo voy a explicar muy rápidamente. Hay aquí, ahora mismo en esta sala, 25 personas jóvenes de 18 a 20 años que han sido seleccionadas desde las diferentes comunidades autónomas para conocer acerca de la Constitución en un programa y en un proyecto realizado entre el Consejo de la Juventud de España y el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La verdad que es un programa que ojalá me hubiera pillado a mí cuando tenía 18 o 20 años y que nos da la oportunidad de visitar todas las instituciones, o la gran mayoría de instituciones de nuestro país, y también de poder tener espacios abiertos como este. Y hoy, en nuestro podcast en directo, venimos a hablar, sorpresa, de la Constitución. Pero no venimos a hablar de la Constitución desde un punto de vista de riguroso derecho y señores con toga, sino que venimos a hablar de cómo percibimos las personas jóvenes la Constitución y cómo vivimos cosas que en nuestro día a día no tenemos en cuenta, que tienen que ver y que están directamente relacionadas con la Constitución. Así que esto es Eternamente Jóvenes, un podcast del Consejo de la Juventud de España, donde hablamos de todo lo que nos pasa y nos pesa a los jóvenes de hoy en día. Con humor, con rabia a veces, pero siempre con ganas de compartirlo para que no parezca que nos pasa solo a nosotros. Bienvenidas, como decía, a este podcast del Consejo de la Juventud de España. Yo soy Andrea Henry y hoy tenemos el placer y el honor de tener con nosotras a Celia Casel. Ella es creadora de contenido, tiene también su propio podcast. Bienvenida, Celia. Bueno, bienvenida, Celia. Los aplausos han interrumpido, pero como estaba diciendo, Celia es creadora de contenido y tiene también su propio podcast. Sí. Y con ella venimos a hablar un poco de cómo vivimos la Constitución, pero a nivel usuario, desde un punto de vista de un joven que no necesariamente tiene por qué haber estudiado Derecho, pero que, al ser joven y ciudadano español, también le afecta a la Constitución. Mil gracias por estar aquí. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí. Gracias por contar conmigo. Y como bien dices, yo vengo un poco en representación de la gente joven, normal, que no tenemos muchos conocimientos técnicos ni formación a lo mejor directa en relación con esto, pero bueno, creo que también es importante, ¿no?, que se creen estos espacios y que es una forma de crear puentes, yo creo, entre la gente joven y las instituciones. Justo, y además es uno de los principales objetivos de este programa, acercar la Constitución y las instituciones a la gente que no necesariamente ya la conoce o que ya está familiarizada con ella. Entonces, para empezar, vamos a hablar un poco de las instituciones. ¿Qué pasa con las instituciones? Cada vez vemos datos o nuevos informes que hablan de juventud, vemos que aparece el mismo diagnóstico, que es que la gente joven siente que las instituciones no le representan, ¿no? Y aquí queremos reflexionar un poco sobre ciudadanía, sobre participación y sobre la vida política, pero desde un lugar poco académico, que es en el que estamos ahora mismo. Quería preguntarte, ¿qué crees que ha pasado? ¿Crees que se ha roto esa relación? ¿Por qué se ha roto esa relación? ¿O dónde está empezando esta distancia que sentimos cada vez más entre jóvenes e instituciones? A ver, yo hablo desde mi punto de vista, pero yo creo que como persona joven muchas veces lo que siento es que las instituciones no me están hablando a mí, ni hablan de los problemas que a mí me afectan como persona joven. Siento como que hay un relato que de lo que se habla es más de lo que le afecta a la gente adulta, como si viviésemos en universos diferentes, cuando al final muchos de los problemas que tenemos la gente joven, pues las generaciones de nuestros padres también lo han vivido en su momento, y yo creo que ahí empieza ya como el primer problema, de sentir vale, no nos están hablando a nosotros, no hablan de nuestros problemas, y luego también creo que es una cosa de formato, es decir, ahora la gente joven pues lo que consumimos son redes sociales y a lo mejor todavía las instituciones no están sabiendo adaptarse bien a ese lenguaje, que ojo, no es una cosa fácil, las redes sociales son una cosa relativamente nueva para muchos de nosotros, y adaptarse a esos códigos desde un punto institucional pues también es un poco tricky, como diría yo. Sí. Entonces yo creo que ahí está un poco el reto, ¿no? El encontrar, pues eso, el lenguaje, cómo acercarse a nosotros y el que se hable pues de las cosas que a nosotros nos importan. Justo, y también creo que porque cuando hablamos de Constitución muchas veces lo primero lo que pensamos es el Congreso, jueces, el Senado, ¿no?, el Gobierno, y lo llevamos a una esfera, bueno, mucho más institucional, pero la Constitución y sobre todo las instituciones también operan en la vida a día, en nuestro día a día cotidiano, ¿no? Y también
son programas autonómicos en nuestros pueblos, en nuestras comunidades autónomas, becas, espacios comunitarios, manifestaciones, defensa de derechos, al final todo está relacionado. Entonces, ¿a ti qué instituciones dirías, por ejemplo, que te han sorprendido para bien, que no conocieras y que de repente dijeras, tú o alguna experiencia cercana que hayas podido vivir? A ver, a mí, mis amigos, mi familia siempre me han conocido como la chica de las becas. Vale. Entonces, yo también soy la chica de las becas. Sí. Desde que voy al colegio incluso, siempre he tenido beca para los libros. Cuando iba a bachillerato, por ejemplo, yo soy de Cantabria, soy de una zona rural que está literalmente en el Quinto Pino. Entonces, para ir al instituto yo tardaba 1 hora en tren, bla, 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 y tuve beca pues para poder permitirme costear, claro, pagar el transporte y todo eso. He podido ir a la universidad pública porque tuve la beca MEC y después he estudiado un máster, más de lo mismo. Entonces, sí que es verdad que yo en ese sentido sí que le debo mucho, ¿no?, a las instituciones. Claro. He podido estudiar, me he podido formar y gran parte de estar donde estoy hoy en mi posición es el haber podido acceder a eso. Entonces, sí que yo, por ejemplo, pues con el tema de la educación sí que he tenido buena experiencia en ese sentido. Yo la verdad también, también recibí beca MEC, también estudié bachillerato y todo el grado universitario gracias a la beca, y hay muchas veces que no relacionamos, ¿no? Que a lo mejor tener una beca también está relacionado con el artículo de la Constitución que habla sobre una educación, ¿no?, gratuita y de calidad para todas las personas. Y un poco relacionándolo también con lo que comentabas al principio, con esa comunicación, con cómo se comunican las instituciones públicas. Muchas veces parece que es como un patrón de lenguaje como muy rígido, ¿no? Como que son señores, también señoras, pero sobre todo señores mayores, hablando como con un lenguaje que está muy desconectado de cómo hablamos o cómo nos comunicamos, no solo las personas jóvenes, pero especialmente las personas jóvenes. Hay una enorme brecha, ¿no?, de cómo hablamos a cómo nos hablan. Sí. Y esa brecha creo que también está afectando a la participación, como decías. Al final siento que no me están hablando a mí, por lo tanto yo no estoy escuchando lo que me están diciendo porque intuyo que estarán hablando a otras personas, a otras generaciones. Y creo que no hay mejor tema que hablar contigo, ¿no?, que es el tema de la comunicación, y como buena comunicadora que eres, tú también eres capaz, ¿no?, de al final en tus redes sociales abordar pues con humor, pero también con frescura, temas que son complejos, que no necesariamente son per se temas banales, sino que son, bueno, yo siempre digo que detrás de la broma, detrás del humor, siempre hay una reflexión mucho más profunda. Entonces, ¿qué crees que está fallando en la forma en la que las instituciones hablan con la gente joven o se comunican? ¿Quizás un problema solo de formato o es todo? A ver, yo creo que el principal problema, y que es una cosa que no solo lo planteo en las instituciones, sino que yo, por ejemplo, que vengo más del mundo de la publicidad y la comunicación, ¿no?, que en donde se junta una mesa de señores de, a ver, vamos a hacer un spot publicitario para gente joven. ¿Cómo habla la gente joven? Y en toda la mesa no hay ni una sola persona joven. Entonces es como, claro, evidentemente, ¿cómo vas a saber cómo hablar a la gente joven si ni siquiera estamos en la conversación? Entonces yo creo que eso es como uno de los principales problemas que yo señalaría, que para que la gente joven participe, para que nos sintamos partícipes de algo, tenemos que estar en la conversación, se nos tiene que tener en cuenta, justo, se nos tiene que escuchar, o sea, no pueden intentar intuir cuáles son las cosas que nos preocupan, ¿no? Que igual desde el Consejo yo creo que es una labor que hacéis. De hecho, trabajamos mucho por que no sea solo, vale, vamos a hablar de jóvenes, entonces vamos a hacer aquí un evento y vamos a poner aquí a 4 jóvenes en la foto, que quedan muy bien y además nos dan frescura. Al final, si estamos hablando de políticas públicas que afectan a las personas jóvenes tienen que estar en todo el proceso de elaboración y de creación de la política pública, no solo después en la foto cuando quiero venderla y quiero que los jóvenes se enteren, ¿no? Eso nos pasa mucho de, vamos a hablar de jóvenes, sí, los jóvenes. Total. Bueno, pues si efectivamente en las instituciones, por desgracia, no hay mucha gente joven, porque no encontramos gente joven, en las instituciones también nos encontramos con esa ya barrera de entrada. Si tuvieras que dar un consejo, un kit básico express de comunicación, alguien que nos esté escuchando, que estoy segura que muchas instituciones escucharán este podcast porque nosotros se lo haremos llevar, sobre cómo comunicar, sobre cómo hablarle a la juventud, 3 cosas, o ¿qué crees que deberían tener en cuenta? Lo primero es lo que he dicho de incluir a la gente joven en las instituciones, y no me vale de, vale, metemos a una chica de 20 años y esa chica ya todas las preguntas van para ella, sino que tengan varias personas que sirvan también un poco, ¿no?, de representación de lo que somos la gente joven. Creo que eso es fundamental para entender las problemáticas desde dentro. Creo que es súper importante también saber adaptarse a los nuevos formatos, estar presentes en redes sociales, que al final es ahora mismo, yo creo, una de las principales vías para llegar a la gente joven, y a lo mejor actualizar un poco el lenguaje, que entiendo que desde una institución pues no te van a decir, bro, ¿sabes? Pues no, evidentemente. Pero sí que pues intentar que sea lo más sencillo posible para que todo el mundo pueda entenderlo. El contenido en vídeo, por ejemplo, pues entra muchísimo mejor que no un pedazo de textaco así. Entonces, bueno, yo creo que con esas 3 cosas
cosas ya me parecería, ya tienen bastante trabajo. Bueno, eso te iba a decir, es mucho trabajo. Sí. Y evitar un poco, yo diría, ser el señor Vance con un gorrito, no sé si también. el meme del señor Vance. O sea, al final está muy bien querer acercarte a la gente joven, pero la mejor manera para acercarte a la gente joven es ser joven. O hablar desde los jóvenes. Nosotros en el Consejo también hablamos mucho de cómo al final la comunicación entre iguales es importante para que al final la gente joven lo sienta como algo suyo y como algo propio y no como el señor con traje y corbata que me está contando si yo puedo o no en algún momento pedir esta beca. Pues si viene una persona como Celia que te dice pues en un vídeo o donde sea, ostras, pues yo he pedido esta beca, me han dado esto y me ha ido súper bien, pues estoy segura que llega mucho más que si viene un señor o una persona funcionaria a contarte todo esto. Totalmente. El segundo bloque que queríamos hablar es el de la Constitución en 2025. La Constitución que tenemos hoy en día tiene 47 años. El año que viene se convertirá en la Constitución más longeva de la historia de España. Y creo que en el caso de la gente, bueno, de nuestra edad o gente joven, una edad parecida a nuestra edad, como no hemos vivido, bueno, ni siquiera nuestros padres muchas veces han vivido, ¿no? Como el proceso de la Constitución, la aprobación de la Constitución, ¿no? De creación de esta nueva Constitución. Es verdad que yo me pregunto, ¿no? La gente joven muchas veces nos preguntamos, ¿podemos vivir ahora, en 2025, con una Constitución que tiene 47 años? A ver, yo creo que nuestra generación se está enfrentando a una serie de retos que históricamente no ha pasado antes, por la llegada, por ejemplo, de las redes sociales, que trae muchísima problemática, violencia digital, bullying digital, como muchas cosas que nuestros padres, por ejemplo, nunca se han enfrentado. Por lo tanto, ahí ya tenemos un vacío legal en el que se debería de estar trabajando. Así que ya solo por esa parte ya te digo, no, evidentemente hay muchas cosas en las que hay que trabajar. El problema que tenemos ahora mismo con la vivienda en España, la gente joven, también es bastante hito histórico. O sea, que otras generaciones igual no se han visto en estas. Entonces sí que creo que, al menos en las cosas que a mí me afectan, sí que vendría bien una pequeña revisión, al menos. Sí, de hecho, bueno, esto lo vamos a hablar un poco más adelante. Vamos a hablar de cuáles son esas cosas que igual están en la Constitución que no lo sabemos porque pues igual nadie nos lo ha contado, pero sí que a nivel de Constitución, ¿no? Muchas veces percibimos la Constitución como un libro, en mi cabeza es un libro de tapa dura, importante, que tiene muchísimas páginas, no sé decir cuántas, pero muchísimas páginas, y que parece que está como eso, muy lejano a nuestra vida diaria, como si nunca fueras a necesitar consultar, que es lo que pone en la Constitución. Sin embargo, muchos de los derechos, de los deberes que afectan directamente a lo que hacemos, a lo que sentimos, a lo que decidimos como personas jóvenes, estamos hablando de poder asociarnos, acceder a una educación, como bien has dicho, la vivienda, hasta nuestra libertad de expresión en redes sociales, ¿no? Están directamente relacionadas o reguladas en la Constitución. Entonces, ¿crees que la Constitución trata los problemas que tenemos hoy? Algunos pues sí, otros no, lo que has dicho, ¿no? Comentaba que hay algunos que evidentemente sí, pero otros nuevos retos a los que nos enfrentamos no. Pues yo, por ejemplo, que me dedico a las redes sociales, me encuentro con muchos casos de violencia digital a otras compañeras, el hate en redes sociales, el bullying que se hace también en redes sociales. Discursos de odio. Discursos de odio, muchísimas cosas que no están recogidas porque históricamente eso no ha pasado antes. Entonces ahí sí que veo un vacío bastante grande. Respecto a la comunidad LGTB, por ejemplo, también creo que hay muchas cosas que deberían de estar recogidas, que quizás pues antes estábamos en otro momento social y ahora pues felizmente hemos avanzado y sí que debería de estar recogido. También creo que hemos avanzado en muchos temas de salud mental que a lo mejor tampoco están recogidos ahí, entonces... Sí, yo creo que serían como dos partes, ¿no? Como las cosas que quizá deberían estar recogidas, que no están recogidas, y luego las cosas que están recogidas, pero que nadie diría que están recogidas, ¿no? Vamos ahora a abrir una pequeña sección llamada Artículo de la Constitución o Utopía, ¿vale? Entonces, yo te voy a decir una formulación, un artículo, algo, puede ser real o no, y tú tienes que decir si realmente crees que es parte de la Constitución o no. Es algo que, como decía Maya, morirá en nuestra mente y ya está, y nunca encontraremos en la Constitución, ¿vale? Podéis hacer todas el ejercicio y digo, en este ¿artículo momento. ¿O no artículo? Claro, artículo que ya existe o no. Vale, o no existe. Simplemente no está, ¿vale? Tengo preparados 3 o 4. Entonces, el primero sería: los poderes públicos deben promover la participación juvenil en la vida política, social, económica y cultural. A ver, eso me suena artículo. Me suena artículo, ¿no? Sí. Eso es un artículo, yo creo que sí. De hecho, ¿no? ¿Os suena artículo a vosotros? ¿Suena artículo? ¿No? Suena artículo porque es el artículo 48 de la Constitución. Vale. Yo no sé muchos artículos de la Constitución, la verdad, pero hay uno que sí que me sé, que es el artículo 48, que es el que establece la
como los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de las personas jóvenes en el desarrollo económico, político, social y cultural. Yo, cuando hablo de la Constitución, parece que solo hablo de este artículo, pero como se le olvida a todo el mundo, muchas veces hablamos de muchos menos este, yo no paro de repetirlo, Vale, efectivamente, esto es un artículo de la Constitución. Podríamos debatir, y quizá daría para otro podcast, otro sobre episodio. si realmente este artículo de la Constitución está o no está siendo efectivo actualmente, porque muchas veces la participación de las personas jóvenes está bastante poco, no regulada, sino bastante poco... Está limitada, ¿no? Sí, bastante limitada, y nos encontramos con muchas barreras y muchos obstáculos por nuestra propia condición de personas jóvenes que impiden nuestra participación. Vale, vamos con la segunda. Vale. La ley limitará el uso de la informática para garantizar la intimidad. A ver, me encantaría que fuese un artículo, espero que lo sea, pero voy a decir que no, porque alguno tiene que ser no. Digo, ¿no? Del juego. O sea, ni idea, pero voy a decir que no. Vale. Es un artículo. Vale. Es un artículo de la Constitución. Yo cuando lo leí también dije, ¿qué? ¿Es un artículo de la Constitución? Y en ese año ya decían eso. Es como, yo creo que en el 78 era como súper futurista. No, o sea, hace yo 47 años. Estaban escribiendo esto pensando, los coches van a volar y además vamos a limitar el uso de la informática. ¿Cómo dice la informática? La ley limitará el uso de la informática para garantizar la intimidad. O sea, me parece estupendo, que Sí. no se cumple. Pero Sí, bueno. o sea, bueno, todo el tema de protección de datos, ¿no? Sí. Que quizá ahora podríamos pensar que hace 47 años Sí. nadie podía pensar en esto, pero efectivamente curioso. hubo una persona, bueno, varias, espero, que pensaron que esto era importante incluirlo en la Constitución, y a día de hoy pues tenemos una regulación en materia de protección de datos que quizá, no lo sé, no sabremos nunca porque no ha ocurrido, pero quizás sin haberlo incluido en la Constitución no habría salido. Vale, vamos con el siguiente. Vale. Este creo que os va a gustar a todas las personas que estáis en el público también. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Me da la risa. A ver, es un artículo, ¿no? Pero parece una utopía, ¿no? Pero parece una utopía, sí. Efectivamente. Sí. O sea, es un artículo de la Constitución, artículo 47, que curiosamente es el artículo que va justo antes que el artículo de la juventud, que es el artículo 48. Esto lo decimos mucho, decimos, el artículo 47 es el de la vivienda y el 48 el de la juventud. Están muy cerca el uno del otro, pero en la realidad Muy lejos. están muy lejos de ser una realidad. Que el tema de la vivienda, lo has comentado antes, Sí. parece mentira, ¿no? Que sea un artículo recogido en la Constitución. Problemón, yo lo vivo en mi día, o sea, mi día a día. Ya no solo el acceso a la propia vivienda, sino las condiciones de esa vivienda. O sea, tengo amigos que viven en habitaciones de 2 metros cuadrados, sin ventana, sin nada, aquí en Madrid. Y bueno, pues no sé si se cumple mucho ese artículo, la verdad. La verdad que, bueno, desde el Consejo de la Juventud de España realizamos el informe del Observatorio de Emancipación, que es el informe que semestralmente analiza el porcentaje de personas jóvenes que están emancipadas en España. Esto no está en el guión, pero yo te lo voy a preguntar. Del 100% de las personas jóvenes ahora mismo que hay en España, hasta los 30 años, ¿cuál es el porcentaje de jóvenes que crees que están emancipados? Es decir, que viven fuera del domicilio familiar y que son independientes en el pago de... O sea, ¿qué me refiero? ¿El 10%? Menos. Menos del 10, ¿no? No, menos no. El Más. 15, El aproximadamente 15. 15,4, 15,5%. Bueno, ¿nos tenemos que alegrar? Eso iba a decir, ¿no? Parece que es como una alegría, pero realmente eso quiere decir que prácticamente el 84-85% Claro. de la gente joven no se puede emancipar. Menor de 30 años. Menor de 30 años. Wow. Entonces muchas veces decimos, ¿cómo no nos vamos a sentir lejos de la Constitución si un artículo fundamental como es el derecho a una vivienda digna muchas veces no se cumple, ¿no? Igual derecho a una vivienda puede ser que sí, a veces no, pero digna, lo de digna... Claro, es lo que te digo, que se hay puede discutir. unas condiciones y que justamente si tú no tienes tu propia vivienda, o no tienes acceso a una vivienda, es imposible imaginarte tu futuro, plantear una vida como que afecta no solo a esa parcela de tu vida, sino afecta a todo. Justo. Esto lo hablamos mucho de la gente joven cree que es que los jóvenes quieren una vivienda. Primero creen que pedimos demasiado, como si estuviéramos pidiendo, no sé, un palacio realmente con un piso con una ventana o dos exteriores y el espacio suficiente para poder hacer mi vida. La verdad que yo ya me daría por satisfecha, pero es que la vivienda, lo que dices, va más allá, ¿no? O sea, no es solo 4 paredes, ¿no? De ladrillo construir. O sea, es que es el primer sitio donde las personas jóvenes podemos empezar nuestros proyectos de vida
personales, profesionales, académicos. Poder proyectarte a futuro, ¿no? Y tener como esa esperanza, que si no también todo eso también afecta a la salud mental, a muchas áreas de tu vida. Sí. Entonces realmente es un tema muy... Bueno, nosotros desde el Consejo de la Juventud de España la verdad que es un tema que nos preocupa mucho. No paramos de hablar de vivienda, que no por eso quiere decir que lamentablemente vayamos a solucionar o vayamos a conseguir ayudar a solucionar el problema, pero estamos con ello. Y esto es una de las cosas, ¿no?, que hablábamos antes de... ¿Se han desconectado los jóvenes de las instituciones o las propias instituciones, en este caso la Constitución, los poderes públicos, los organismos, se han distanciado de los jóvenes no siendo capaces de cumplir con... iba a decir expectativas, pero no son expectativas, no son derechos básicos, tener acceso a una vivienda, a una educación de calidad, no gastar más del 80% de nuestro sueldo en un alquiler, en un zulo sin ventanas. Entonces, me genera mucho esta idea de cómo no vamos a sentirnos distanciados, ¿no? Sí, a ver, yo creo que también es muy difícil decir es por esto y por esto nos sentimos desconectados y el culpable es esta persona. Creo que es un problema mucho mayor, pues por el clima político actual que tenemos, pues por el problema que hay con la vivienda, como muchas cosas, la llegada de las redes sociales, que no paro de hablar de ello, pero me parece fundamental también, que al final eso nos hace que mucho más individualistas, que cada uno estemos pensando solo en nuestros problemas, que nos cueste más organizarnos como gente joven, entonces por eso que creo que es difícil decir es por esto, por lo otro. Creo que es un cúmulo de cosas que nos ha llevado a esta situación y que sí, desgraciadamente, yo creo que la gente joven nos sentimos, pues eso, yo creo que la palabra es desesperanzados. Sí. Es decir, estamos mal y no hay mucha esperanza de que esto vaya a ir mejor. Sí, pero también creo que no puede decaer el ánimo, ¿no? Que esto es una cosa que siempre que decimos. Sí. O sea, al final, para nosotros es importante hacer sentir a la gente joven que esto no es un problema individual. ¿No? Sí, que es colectivo. Que es colectivo, que tú puedes estar enfadado y puedes tener esta rabia, pero tienes que entender que no es por tu culpa, que no estés esforzándote lo suficiente para conseguir una vivienda, sino que simplemente el sistema ahora mismo no está dando la oportunidad de que accedamos a una vivienda. Y segundo, canalizar esa rabia, ese enfado, en propuestas, en trabajo colectivo, en asociarnos, ¿no?, en trabajar con organizaciones juveniles, que al final es un poco, es una frase un poco utópica, ¿no?, pero de juntos somos más fuertes. Nosotros en el Consejo lo que decimos es asociarnos, amplificar nuestro impacto. Es que es la única manera. Solas no vamos a ningún sitio. Es la única manera, sí. O sea, a mí lo que me pasa es que pues llegas a este punto de rabia, de desesperanza, y yo creo que lo que pasa mucho en la gente joven, a mí me pasa es, pues necesito evadirme y lo primero que hago es ponerme con el móvil, no sé qué, no sé cuánto, y como que nos vamos más por ahí que por él. Oye, pues vamos a buscar soluciones, vamos a asociarnos, vamos a ver si de forma colectiva esto puede llevar a alguna parte, porque es la única vía. Y reconociendo también que, evidentemente, tenemos una situación muy difícil en muchos sentidos. Somos una generación que se ha criado en un contexto complejo y diferente a otras generaciones, pero también tenemos ahora mismo muchos privilegios, gracias a que muchos derechos, gracias a que hace 47 años se aprobó una Constitución que hoy pues nos permite estar aquí, que hoy permite muchas cosas que estoy segura que las personas que firmaron o que crearon o que aprobaron la Constitución en su momento ni se esperaban que a día de hoy, 47 años después, pues pudiéramos, disfrutar, el matrimonio homosexual, por ejemplo, que pudiéramos tener libertad plena de expresión, que las mujeres pudiéramos trabajar, pudiéramos estudiar, pudiéramos conducir, pudiéramos estar en plena igualdad de condiciones ante la ley. Entonces, que sí, que tenemos una parte ahí... Y muchas más herramientas trabajar, tenemos también. Por supuesto, y mucha más información. Exacto. Que es verdad que ahora quizá tenemos demasiada información todo el rato. Información también es difícil canalizar ahí, pero... Es muy difícil canalizar todo eso, y es muy difícil sobre todo que el sentimiento de desesperanza no se coma nuestra capacidad de hacer cosas y cambiar cosas. Al final puede ser a un nivel superior, pero también puede ser en nuestro día a día, las decisiones que tomamos en nuestro día a día, donde decidimos comprar, donde decidimos ir a tomar un café con nuestros amigos o qué plan de tarde decidimos hacer, también son decisiones mucho más políticas. Lo personal es político. Por supuesto, de lo que creemos, y eso también es una cosa muy importante a tener en cuenta. Estos son los 3 artículos que teníamos en la sección de Utopía o Artículo, que casualmente y curiosamente los 3 eran artículos, pero era para demostrar un poco que hay artículos que parecen utopías, porque realmente a día de hoy no estamos viendo cómo está ocurriendo. También otra cosa
que hemos hablado a lo largo de las jornadas que estamos haciendo estos días con los jóvenes de Jóvenes y Constitución, porque vamos a visitar instituciones como la Moncloa, el Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo. Al final hemos hablado mucho de si pudiéramos nosotros cambiar la Constitución, ¿qué cambiaríamos, ¿no? Aquí, claro, cada uno tiene su idea. Y yo una pregunta curiosa también, por si tienes curiosidad, a ver si la sabes. ¿Cuántas veces crees que desde que se aprobó la Constitución, hace 47 años, se ha reformado la Constitución? A ver, el número exacto no lo sé, pero estoy segura que menos de las que se debería. Vale. Esa es mi respuesta. Es una muy buena respuesta que yo creo que es válida en todos los sentidos. La Constitución se ha reformado 3 veces en 47 años. Una sobre el voto europeo, otra sobre la estabilidad presupuestaria y la última, el año pasado, sobre los derechos de las personas con discapacidad. Únicamente se ha modificado 3 veces el proceso de modificación de la... Una reforma no tiene que ser global, ¿no? Puede ser incluir exacto. algo... Lo que pasa que, dependiendo de en qué lugar de la Constitución esté el artículo que quieres reformar, el jari que tienes que montar es mayor o menor, y reformar una Constitución es una cosa muy complicada, con unos procedimientos muy difíciles, que no por eso tenemos que evitar reformarla para cambiar aquello, ¿no?, que creemos que hay que cambiar, pero es verdad que solo se ha reformado 3 veces en 47 años. Desde aquí yo creo que podemos ir haciendo todos un pensamiento y seguro que podemos poner muchos deberes sobre artículos o cosas que modificar. También, por otra parte, hablábamos antes de la parte de comunicación, ¿no? De cómo se comunican las instituciones, pero también no hemos hablado un poco de la parte de la información. Es decir, vale, puede que estemos un poco alejados, pero es que ¿cómo llegamos a saber esto, ¿no? O sea, una persona joven que se ha criado, pues tú te has criado en un pueblo de Cantabria, has dicho, ¿no? Yo en Valencia, pero me sirve cualquier lugar de España, que ha empezado su etapa académica, colegio, luego instituto, luego universidad. ¿En qué proceso de nuestra vida hemos encontrado información suficiente para entender la Constitución? ¿Tú alguna vez te han hablado de la Constitución? O sea, antes de venir aquí justamente estaba pensando en esto y digo, a mí en el colegio me han hablado alguna vez de la Constitución más allá de, bueno, pues lo que es, ¿no? Así a nivel general y tal. Y no, o sea, es verdad que luego cada uno en su formación universitaria, pues yo sí que he dado pues partes de la Constitución que afectaban más a mi profesión, pues en el mundo del audiovisual, la publicidad y todo este rollo, pero así a nivel general yo nunca he tenido formación al respecto. Entonces, claro, ahí noto pues un gap bastante importante de lejanía, de no saber... O sea, ahora pues todos buscamos artículos, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces más o menos en internet, que también fíjate tú de lo primero que te salga ahí, ¿sabes? Pero no he tenido, o sea, a nivel de educación así obligatoria y tal, no he tenido formación al respecto. Yo lo estaba pensando también en este momento y yo creo que, exceptuando un día que la profesora de Historia nos llevó al Corts, al Parlamento Valenciano, y nos hizo ahí un poco de introducción, justo estaba pensando y digo yo, es que la verdad, no creo que... También genera el privilegio también de las personas que tienen la suerte de tener familia o otras personas a su alrededor, ¿no?, que están familiarizadas con todo esto y que les puedes transmitir la información, o pues que estudian Derecho o cualquier otro grado universitario que está relacionado con esto. Al final, pues quizá las personas, ¿no?, que estudian Derecho, espero que haya muchas viendo este podcast, pero también espero que haya muchas personas que estudian algo que no tiene que ver con Derecho, que estudian Psicología, que estudian Publicidad, que estudian Ingeniería o Medicina, que también se puedan llegar a sentir identificadas, ¿no? Que al final parece que cuando hablamos de la Constitución estamos hablando de un tipo de jóvenes, de un tipo de espacio, y un poco el objetivo es una cosa de este capítulo, para todos. Justo. El objetivo de este capítulo es abrirlo y que todas las personas puedan sentirse un poco, pues eso, representadas en el espacio. Otra sección que tenemos, que a mí me gusta mucho, es mi favorita, en nuestro podcast, Eternamente Jóvenes, donde vienen muchos invitados. Me encanta el nombre, por cierto. El nombre es chulísimo y además el nombre tiene trampa, porque Eternamente Jóvenes, claro, siempre que vamos a un sitio con gente no joven, yo también soy joven, a mí también me incluís, ¿no? Como que todo el mundo quiere ser eternamente joven, ¿no? La gente mayor quiere ser eternamente joven. Sin embargo, la gente joven no quiere ser eternamente joven, porque ser joven significa vivir unas condiciones de precariedad que, la verdad, no son agradables para nadie. Entonces, me hace mucha gracia que la gente que quiere ser joven siempre es la que no es joven, pero no volverían a ser jóvenes con las condiciones de los jóvenes hoy en día. Absolutamente. Bueno,
historieta del nombre del podcast. En nuestro podcast traemos a mucha gente, muy guay la verdad, os animo a ver otros capítulos si no habéis tenido la oportunidad. Y en nuestro podcast hablamos mucho sobre cómo siempre la gente joven se nos trata como ciudadanos un poco de segunda división. Uh-huh. Un poco, bueno, te pregunto cuando ya preguntaba a los mayores, tenía una amiga que decía que los jóvenes siempre somos la mesa de los niños en las bodas. Total. Esto en cuanto a política y en cuanto a institucionalidad. Y entonces que estábamos un poco cansadas desde el Consejo de la Juventud de España de escuchar a personas mayores que nos daban consejos sobre cómo tenemos que hacer y cómo tenemos que pensar los jóvenes. Y entonces un día dijimos, pero como a nuestro podcast viene gente joven y muy guay, vamos a darle un poco la vuelta y vamos a intentar que esa gente joven dé consejos a la gente joven que está viendo este podcast. Entonces, ¿qué dirías a esa gente joven que está viendo este podcast, que está un poco igual cansada también, ¿no? Lo que estamos hablando, pero bueno, que si le ha dado al botón es porque por algo es. A ver, yo siempre que alguien me dice ¿y qué consejo darías? ¿Y qué le dirías? Siempre digo que yo no estoy en posición de darle consejos a nadie. O sea, eso para empezar. Entonces, lo que yo pueda compartir pues es desde mi experiencia, lo que yo pienso que quizá puede ayudar a alguien, pero vamos, que consejos doy para mí no tengo. El consejo que yo podría dar, que también me lo aplico yo, seguramente sea el hacer el esfuerzo por informarse, que creo que a día de hoy es súper importante. En el ecosistema este que tenemos de redes sociales, de bombardeo de información, en el que al final pues muchos de nosotros nos informamos por Twitter, por el titular del periódico de turno que te haya salido, porque lo he visto en TikTok, no sé qué, no sé cuánto, tal, y un poco basamos nuestras opiniones políticas, sociales, o sea, todo en base a lo que vemos en redes. Creo que hay que hacer un esfuerzo, porque es un esfuerzo, al final las redes sociales están creadas para que tú estés adicto a esa movida y si quieres salir de ahí tienes que decir, vale, a ver, voy a hacer un esfuerzo por salir de ahí, dedicar 5-10 minutos al día a hacerme, como yo llamo, mi menú informativo. Vale. Y seleccionar, vale, pues me gusta este medio, quiero consultar esto, bla, 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 voy a enterarme un poco de qué es realmente lo que está pasando en el mundo, sacar un poco la cabeza del culo, así hablando sí, mal, justo, que yo lo digo mucho, e intentar crear como un criterio propio, que creo que es lo que muchas veces nos falta. Al final, si yo me informo a través de lo que me sale en Twitter, en TikTok o lo que sea, es un algoritmo que está alimentando... Por ti y por tus propios, claro. Exacto, por mis propias convicciones, mi ideología o lo que igual a la plataforma le interesa mostrarme en ese momento, propaganda, muchísimas cosas. Y sí que creo que es súper importante que volvamos a encontrar nuestro criterio y nuestra voz, que va a ser fundamental a la hora de tomar decisiones, a la hora pues, de agruparnos, ¿no? Que creo que también es súper importante. Justo. Y de salir un poco de esa individualidad, que creo que también es una de las grandes tareas que tenemos en nuestra generación, que al final, pues con el tema de la salud mental, del autocuidado, de todas estas cosas de yo soy el único responsable de mi bienestar. Rojas, sí. Cuídate. Sí. Creo que todo eso son barreras, o sea, que es súper importante, yo soy la primera que va a terapia y todas estas cosas, pero hasta cierto punto, porque creo que eso nos aleja mucho de lo colectivo, del intentar todos agruparnos, ¿no? Para poder conseguir algo más grande, y creo que bueno, eso es por el capitalismo puro y duro y que eso beneficia a ciertos grupos de la sociedad, pero a nosotros como jóvenes no. Entonces sí que es como tocar un poco de césped, hablar entre nosotros, compartir nuestros problemas. Creo que eso sería así, a bote pronto, ¿qué diría? Qué chulo, qué guay. Creo que es un consejo muy, muy chulo, mucho más útil que muchos otros consejos que estoy seguro que recibís en vuestro día a día. Para terminar, ya relacionándolo un poco y también para hacer partícipe al público y a las personas que nos acompañan del programa de Jóvenes y Constitución, si tú dijeras, mira, ahora viene aquí, bueno, no sé si sería Pedro Sánchez, sería Francina Armengol o quién sería, fuese. Da igual. Llegaría aquí y te dijera, yo te doy la oportunidad de añadir un artículo a la Constitución, lo que tú quieras, en papel, aprobado por todos los españoles. A ver, o sea, eso es una responsabilidad muy grande. ¿Qué inventarías? No sé cuál sería como el más importante para mí, pero pensando en este tema, uno de los que se me ocurrió fue el tema del sharenting en redes sociales. Vale, qué interesante. Del exponer la imagen de los niños en redes, sacar rédito económico, de todo esto, que sí que es verdad que hay como ciertos proyectos de leyes que van ahí avanzando y bla, bla, bla. Pero están aún sí, que es una muy cosa verdes. Muy nueva, claro. Que pues para los niños del futuro será súper útil, pero ahora mismo hay muchos derechos de muchos niños que se están vulnerando a los ojos de todos. Claro. Entonces yo sí que si pudiese hacer algo efectivo ahora mismo, pues seguramente fuese eso. Pues mira, la verdad no lo había pensado, pero estoy totalmente a favor y me parece una cosa bastante guay, que creo que también da para que hagamos otro programa solo sobre esto.
Vale, entonces, sé que hay personas aquí en el público que tenéis ya pensado vuestro artículo o qué cosa añadiríais a la Constitución. Entonces, ¿alguien quiere empezar? ¿Quiere proponer? Mira, por ahí tenemos una mano. Hola, buenas. Gracias por venir. Nada, yo añadiría una propuesta más que un artículo como tal, como ley, que sería que hubiese encuentros intergeneracionales entre pues, ancianos y gente joven, y que de esos encuentros pues escuchase las vivencias que ya han tenido otras personas que han pasado por esto, por situaciones diferentes, pero cómo las han solucionado, y entre nosotros dos, o sea, ver las vivencias de otras personas en otras épocas y que ellos también se nutran de nuestra visión, y que de esos encuentros se puedan llevar como al gobierno, a las reuniones que tengan, y que se hable ahí de lo que les preocupa tanto a jóvenes como a mayores, ¿no? Que ya no solo jóvenes, sino las personas más mayores también están siendo como que más separadas también puede ser, ¿no?, de la política. Entonces, que uniendo estas dos maneras de ver, pues que puedan aportar más a otras propuestas que se pueden hacer por parte del gobierno. Qué interesante, ¿no? Sí, a ver, los espacios de diálogo siempre son súper importantes y útiles. O sea, que muy guay. Justo, y sobre todo porque al final las personas jóvenes tenemos que trabajar con el resto de generaciones y el trabajo siempre tiene que ser intergeneracional, así que... No, y muy interesante lo que ha dicho también de las personas más mayores, ancianos, que también están muy olvidados a nivel social. Por supuesto. Que muy interesante. Lo anotamos, a ver si conseguimos que esto llegue a las personas que tiene que llegar, pero a nosotras nos ha llegado desde luego. ¿Alguien tiene alguna otra propuesta? Estoy segura de que sí, porque muchos de ellos ya me las habéis compartido antes, así que nos dé vergüenza. Nos da vergüenza ahora. Hola, ¿qué tal? Hola. Sí. Sí que... Vale. Que yo he estado pensando algo que cuando se hizo la Constitución en el 78 no se tenía tan en cuenta como ahora, que es la salud mental de los jóvenes. Porque, como habéis dicho antes de manera muy elocuente, los jóvenes tenemos ahora mismo una precariedad laboral bastante preocupante, y ya no solo la precariedad laboral, que también directo e indirectamente provoca que el acceso a la vivienda y la tasa de emancipación sea del 16%, como has dicho. Y bueno, el otro día estuve en una charla justamente de vivienda y dijeron que hace 20 años, justamente, 23, la tasa de emancipación entre los jóvenes era del 65%. Madre mía. Así que hemos dividido por 4. Así que yo creo que ahora mismo algo muy interesante es la salud mental, y es algo de lo que se habla muy poco. Pues me parece súper interesante, justamente es lo que he mencionado antes, que también creo que es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos como generación, que es verdad que ahora hay muchos espacios en los que se habla de salud mental y se tiene mucho más en cuenta, pero creo que igual no lo suficiente, ¿no? Entonces... No, y también os recomiendo ver otros capítulos de nuestro podcast donde hablamos específicamente sobre esto, pero también hablamos sobre que estamos hablando todo el rato de salud mental, pero es que hablar de salud mental es hablar de vivienda. Claro. Y de empleo, y de espacios colectivos. Se culpa a la gente individual de tienes este problema de salud mental porque ¿Ves es al como... psicólogo? No, es que claro, es que a nivel social sentimos una presión, tenemos una serie de condiciones que son los que están provocando esto. Claro, entonces que ya podemos poner todo el dinero que queramos en sanidad, en psicólogos y en psicólogas, claro, que es que aún así no solucionaríamos la gran mayoría de problemas de salud mental que tienen las personas jóvenes, que es la precariedad. Atacar el problema de raíz, no simplemente paliar los síntomas. La precariedad y que no podemos pagar un alquiler, básicamente. ¿Hay alguna última persona que quiere proponer su artículo? Venga. Por ahí. Últimas 2 y... Bueno, ok. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Y ahora estaba pensando yo una propuesta, y yo creo que sería que los jóvenes en exclusión social tengan las mismas oportunidades que la gente que no, y que haya más hincapié en los barrios desfavorecidos que existe y que es una realidad. Gracias. Creo que eso es uno de los artículos que, aunque parece utópico, ¿no? Porque ese artículo aparece en la Constitución, sobre todo la igualdad, ¿no?, entre todos los españoles y españolas, pero desgraciadamente podría estar en la categoría que hemos hablado antes de que parece más una utopía que un artículo, así que no vendría mal recordarlo, Sí, ¿no? totalmente, súper importante. ¿Y había por ahí otra persona? Se ha normalizado el trabajar gratis, y aunque es una práctica esencial para aprender una profesión, al final vivimos de trabajar y a ver, que todo el mundo tiene que comer. Entonces, lógicamente no podría estar remunerado de la misma manera, o bueno, eso lo dejaría en manos del legislador, pero se tiene que percibir algo.
Sí, totalmente. O sea, muchas empresas utilizan las prácticas Los para... falsos becarios. Exacto. O sea, al final las prácticas, o sea, tienen sentido para formar a una persona que luego pueda estar o en tu misma empresa, o sea, bueno, ese es el interés principal. Claro, tú le justo. formas para que luego se quede la plantilla, pero se utilizan un poco de, bueno, pues te tengo aquí trabajando gratis y cuando termines a por el Sí. siguiente. Os recomiendo también, bueno, nosotros estamos trabajando en este sentido en la aprobación del Estatuto del Becario, entonces trabajamos en ello, pero desgraciadamente no depende de nosotros y de nosotras. Pero bueno, esto sería una buena cosa también para recordar. Sí. Pues muchísimas gracias, Celia, por Nada, venir. gracias a vosotros. Ha sido un placer tenerte. Creo que también eres una persona referente para mucha gente joven y nosotros como Consejo de la Juventud de España nos parece un verdadero placer tenerte aquí. Así que darte las gracias. No siempre es fácil liar a gente para que venga a hablar con nosotros de la Constitución, pero la verdad que Celia ha aceptado muy gustosamente y te lo agradecemos un Nada, montón. muchísimas gracias. Yo súper encantada de que me hayáis dado este espacio, de poder hablar aquí con gente tan maja. Así que muchísimas gracias. Y muchas gracias también a todos los que nos estáis viendo, los que nos estáis escuchando desde casa. Esto es Eternamente Jóvenes, un podcast del Consejo de la Juventud de España. Nos podéis seguir, nos podéis ver en todas las plataformas, en Apple Podcasts, en Spotify, en YouTube. Comentadnos, decirnos temas que os preocupen, que os interesen, para que nosotras como consejo podamos trabajar por ellos. Y nos vemos en 2 semanas en un próximo capítulo. No será en directo, pero será muy chulo también. ¡Hasta luego! Chao.